Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en el nuevo resumen del Continental de las Américas que se está disputando acá en Montevideo, Uruguay, y que el día de ayer se jugó la sexta ronda. Como ven, todavía queda, ¿sí? Acaba de pasarse recién la mitad, son a 11 fechas, y la verdad que esto está siendo largo. Hay que ver que ya por suerte tuvieron su día de descanso. Ahora van a enfrentar las últimas 5 partidas y marca que el norteamericano, campeón de Estados Unidos, Samuel Jean-Claude, ha quedado como único líder con 5 puntos y medio. Después de vencer en una emocionante partida, que es la partida que vamos a mostrar al final del resumen, al jugador argentino gran maestro Diego Flores. Con eso Jean-Claude sacó medio puntito de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores. En la mesa 2, Neuris Delgado hizo tablas con Jorge Cori. En la mesa 3, Sergei Ehrenburg hizo tablas con Jeffrey Sion. Y pasando a la mesa número 4, un buen resultado para el compatriota campeón uruguayo Andrés Rodríguez, que hizo tablas de negras contra Sandro Mareco. Después en la mesa 5, Rosselli, otro de los uruguayos que estaba ahí peleando en los primeros puestos, cayó derrotado ante Emilio Córdoba. En la mesa 6, Sebastián Donoso le ganó muy buena partida. Fíjense en 2184 de Elo, este jugador chileno que está haciendo la revelación del mismo, ya que está subiendo algo más de 100 puntos de Elo. Le venció de negras a Cristian Cruz, al jugador peruano de 2576. Después, bueno, vinieron algunas tablas y después tendríamos que ir a la mesa 10, donde el argentino Alan Pichón, el gran maestro, venció a Daniel Gemi, al maestro internacional, y después algunos resultados más que ustedes mismos lo pueden observar. Recuerden que entrando a fuaajedrez.com tienen toda la información del Continental y tienen el Facebook también de la Federación Uruguaya de Ajedrez, que lo pueden buscar y ver cómo van las partidas. Bueno, ¿qué puedo decir? ¿Qué les parece si vamos derecho entonces a la partida que creo que llevó toda la atención de todos los jugadores, ¿verdad? Vamos a ver esa pequeña partida, o esa gran partida, mejor dicho, entre el jugador norteamericano y Diego Flores. Bueno, estamos en el tablero. De blancas, Diego Flores, 2614 de ranking. De negras, Samuel Jean-Claude, de 2717. No solamente es el campeón de Estados Unidos, por delante de los super grandes maestros como Caruana, por ejemplo, sino que está entre los 30 mejores del planeta. Así que toda una gran ilusión ver a uno de los mejores jugadores de Latinoamérica enfrentar a este fenómeno norteamericano. Vamos a ver cómo empezó la partida, con una apertura inglesa. Las negras contestaron con E6, D4 caballo F6, tras caballo C3 entramos en una Nipso India. Acá las blancas tienen varias jugadas para elegir, entre ellas dama C2, la variante capa blanca, por ejemplo, pero prefieren jugar con E3 la variante Rubinstein, una de las variantes más sólidas para jugar con la apertura, pero también muy envenenada, una de las favoritas de Carpo, por ejemplo, y vamos a ver cómo la partida va tomando un color táctico. Después de enroque, alfil D3, otras ideas pueden ser, por ejemplo, la idea original de Rubinstein era poner el caballo en N2, el de G, protegiendo a su colega de C3 para después empujar el alfil y en caso que el alfil cambiara en C3 poder retomar con el caballo y no estropear la estructura de peones. Por supuesto que eso lleva muchos tiempos. Hoy en día se prefiere jugar como lo hizo Diego, que juega alfil D3, una buena diagonal apuntando al flanco rey. Después de D5, caballo F3, comen en C4, alfil por C4 y C5. La idea de las negras es liberarse a través de los cambios en la posición de los peones centrales. Y vamos a ver que en pocas jugadas después de enroque se llega a una posición de peón aislado. Como saben, el peón aislado es una debilidad porque además está en este caso en una columna semiabierta, ¿verdad? Pero las blancas, a cambio de ese peón,
tienen muchísimo juego. Por ejemplo, tenemos abierta la diagonal B1 H7, tenemos por supuesto la otra diagonal blanca, tenemos las casillas de soporte para los caballos que pueden ser E5 y C5, tenemos columnas semiabiertas en el caso de la columna E y la abierta en la columna C. El peón aislado da mucho dinamismo y por eso las blancas es aconsejable que conserven la mayor cantidad de piezas posibles para poder atacar, mientras las negras van a tratar de bloquear ese peón colocando alguna pieza por ejemplo en D5 y tratar de cambiar piezas para aliviar el ataque que se avecina. Las negras juegan B6, muy acertada jugada. Obviamente quieren poner el alfil acá para cruzar ahí toda esa diagonal con ese alfil, ¿verdad? Pero cubrir las debilidades, ¿verdad? Y atacar, ¿por qué no?, las debilidades del contrario. Después de B6, alfil G5, alfil B7, torre C1. Acá, en muchas oportunidades, se suele jugar con la dama en E2, ¿verdad? Y ceder la casilla D1 para tener protegido el peón y no tener que tener la dama ahí esclava de ese peón. Hay que ver si contra dama E2 no hay algún alfil F3, pero parecería que puede jugarse también, ¿verdad? Otra idea es, bueno, la que hizo Diego, torre C1 para proteger C3, caballo C6, A3, muy buena jugada, que no solamente tiene la idea de atacar el alfil, sino que la idea principal es que después que se retire, tratar de armar una especie de maquinita, o mejor dicho, una maquinita colocando la dama en D3, y por algún motivo el alfil retirarse y colocarse en la gran diagonal para atacar el punto H7. Por supuesto que el alfil ahí también está muy fuerte, porque mira con mucho cariño esa diagonal A2, G8 y el punto E6, ¿no? Donde está el peón. Bueno, las blancas eligieron alfil A2, dama D3 era otra posibilidad, por supuesto, torre C8, torre 1, fíjense, las blancas tienen que jugar muy dinámicamente, como les mencionaba anteriormente, expulsan al alfil y acá muy buena jugada de simplificación, caballo H5, con esto las negras se aseguran el cambio de una de las piezas menores, pero también se ponen a un pequeño chiste que Diego rechazó, que era, por ejemplo, cambiar alfiles y acá las negras tienen que comer de caballo porque tomar de dama se expondría la columna, ¿verdad? Y habría un D5 bastante molesto. Pero después de caballo E7 existía la jugada intermedia caballo E5, que hace un descubierto sobre el caballo que quedó en H5, ¿verdad? Acá las negras tienen dos jugadas, o caballo F6 o caballo F4. Jugar G6 sería bastante dudoso porque quedaría muy mal ese enroque y en cualquier momento un sacrificio haría estragos, ¿verdad? Bueno, después de eso, por ejemplo, en caso de caballo F4 existiría dama G4 y acá las blancas tienen una posición bastante bonita de ataque. Hay que ver si las negras logran un bloqueo perfecto ahí en la casilla de 5 y pueden resistir, pero la posición de las blancas era bastante interesante, ¿no? La otra jugada era caballo F6, que en este caso, por supuesto, las blancas podían jugar tradicionalmente la maquinita con dama de 3, alfil B1, intentar atacar por ese sector del tablero, no cambiar torres en lo posible, ¿verdad? Poder poner la torre en D1 para liberar la dama después para el ataque. Son todas jugadas muy tradicionales en el tema del peón aislado. Contra caballo F6 existía una combinación interesantísima que era sacrificar ahí el caballo en F7. La idea es que, bueno, si come de rey es un poco suicida porque vendría alfil E6 y el rey quedaría muy mal parado. Entonces tras torre F7 jugar alfil E6. Es verdad que las blancas van a recuperar algo de material, o sea, una calidad, pero hay que ver si las piezas negras pueden hacer un bloqueo bonito ahí en D5 y aguantar la posición, ¿verdad? La verdad que esta posición sería bastante incierta. Por ejemplo, supongamos que las negras sacaran la torre de C8 a C7, por ejemplo, ¿no? Aquí las blancas ya si quieren recuperan la calidad o pueden tratar de mejorar un poco más las piezas, jugar un dama B3 para seguir presionando hacia F7. Era interesante esta línea, ¿no? Hay un caballo B5 tocando la torre y el peón de A7. Bueno, era bastante compleja la línea, era muy interesante de jugar, habría que ver, profundizar un poquito más
pero Diego no quiso entrar en esa posición, prefirió retirar el alfil a G3, a lo cual obviamente el norteamericano decide cambiar, como dije, está buscando posiciones de cambio, y además después de alfil F6 se ve muchísima presión sobre el peón de D4. La mejor opción de las blancas es avanzarlo, y en este momento por supuesto las blancas acá podían comer en D5 con el alfil, para tratar de cambiar el alfil de gallas blancas y mantener una pieza en el centro, pero claro, el alfil de F6 es muy potente acá, ¿verdad? Quizás las negras tendrían una pequeña ventaja, pero no mucha tampoco, ¿verdad? Después de caballo por D5, sacrifica flores muy valientemente acá los dos peones del flanco de dama. Fíjense en alfil B2, torre C2. Yo recuerdo cuando vi la partida parecía torre C4, pero no, era muy entusiasta esa torre en C4 para ponerla a juego hacia el flanco del rey, ¿verdad? Una famosa torre de capa blanca, paseándola por la cuarta fila. Pero torre C2 después de alfil A3, porque estaba atacado el alfil, las blancas tienen algo de compensación con torre D2, ¿no? Son esos dos peones de menos, pero fíjense que las blancas tienen las dos columnas abiertas ahí, atacando en el centro, tienen ese caballo en D5, el alfil en A2 mirando ahí esa diagonal, el negro tiene ese alfil en A3 en el aire, puede ser un motivo táctico eso. Parece que hay bastante compensación, ¿no? Retiran el alfil a C5, el blanco vuelve con el caballo a hacer un descubierto. Otra opción podría ser, por ejemplo, tratar de pasar las piezas por cuarta fila, o mismo intentar acomodar el alfil para la otra diagonal y crear alguna amenaza de mate para que las negras se empiecen a debilitar con G6, ¿verdad? Pero después de caballo C3, parece está bien la idea de las blancas. No solamente se gana un tiempo, sino que se acomodan las piezas, por ejemplo el caballo, la entrada en séptima de la torre, parece muy razonable, ¿no? Dama C7, torre en séptima. Habría que ver, obviamente me olvidé comentarles que acá dama F6 parece bastante floja por caballo E4 y la dama queda media en el flanco rey, media rara ahí, ¿no? Bueno, dama C7, Flores mete la torre en séptima. Acá había una línea que era dama por G3, que la rechazó el norteamericano, muy probablemente por caballo E4, y la dama se tiene que volver a la casilla B8. Podría sacrificar ahí alfil por F2, pero parece medio raro todo, ¿no? Volver, y acá había una combinación por parte de las blancas sobre la casilla F7. Podría existir o captura de alfil o de torre, ¿verdad? Por ejemplo, la que parece más interesante es de torre, porque así de esa forma se amenazan de descubiertos. Tras torre por, alfil por, rey por, estas jugadas son obligadas, entrar con la dama en D5, y el rey negro no parece muy contento ahí, ¿no? Se tendría que ir a F8, y las casillas, fíjense en la casilla F7, está muy débil y se podría crear una amenaza de mate, por ejemplo con caballo e G5. Por suerte está el suplente que tras H por G5, caballo por G5, fíjense, a las blancas no les quedan casi piezas, pero el negro tiene que empezar a defenderse de los mates, ¿no? Tanto como caballo H7 como dama F7, ¿verdad? Y las negras la están pasando horrible, ¿no? Todavía tendrían alguna defensa ahí con caballo E5, el caballo entraría a E7, el rey se tendría que ir a la columna, torre por E5, y bueno, acá las negras no les queda más remedio que sacrificar la dama, y esta posición parece muy buena para las blancas. Ahora entendemos por qué dama por G3, que parecía tan tentadora, era un engaño de Diego hacia el norteamericano, que no cayó, obviamente ahí profundizó y se dio cuenta que era peligrosísimo comer ese peón. La verdad que una profundidad tremenda de estos dos jugadores, da mucho gusto verlos, tenerlos acá cerquita en Montevideo, y que todos los aficionados de mi país puedan ver a estos jugadores con esta visión a largo plazo táctica y de cálculo tremendo. Bueno, después de torre D7, la dama se guardó en B8, y acá las blancas tenían otra vez la idea de alfil F7, tenían otra idea, por ejemplo, de caballo E4, entrando con ganancia de tiempo. Parecería que era bueno eso para las blancas, pero parece que las blancas estaban un poquito apuradas de tiempo, jugaron caballo G5, y las negras acá juegan caballo D8.
Parece ser que caballo E5, según los módulos, era un poquito mejor para bloquear y defender F7. Lo cierto que después de caballo D8 se sigue la partida. Bueno, comentarles que en caso de H por G había una pequeña combinación. Bueno, existen los detalles de torre F7 y alfil F7 que les mostré hoy. Que al final solo mostré torre por F7, pero la idea es la misma, ¿no? Pero dama H5 es un poquito más peligrosa, o sea, pone el problema un poco más a las negras porque se aumenta la presión sobre la casilla F7, ¿verdad? Con la torre, el alfil y la dama, con lo cual la posición de las negras empieza a hacer un poquito de agua. Es más, para defender F7 tendrían que jugar, por ejemplo, caballo E5 y las blancas ahí no tendrían que dudar, tendrían que sacrificar la torre para poder capturar en F7, ¿no? Y bueno, dama por E5 sería una jugada mala por torre F7 y el rey negro está realmente en problemas, ¿verdad? Porque no se puede jugar, hay un jaque en F2, pero el rey se va, en D1 también, y no se podría jugar torre por F7 porque sería mate, ¿no? Después de dama por F7, el rey movería la columna H, y como la casilla G8 queda cubierta por el alfil, sería un hermoso mate. Lo cierto que después de caballo G5, el norteamericano se defendió con caballo D8 y las blancas jugaron correctamente caballo G a E4. Acá la partida está totalmente una tensión tremenda. Yo me imagino el público cómo estaría alrededor de esta partida, porque en internet las redes quemaban, porque claro, con los módulos todos veían estas combinaciones que les estaba mostrando y imagínense, Flores estaba a punto de ganarle al norteamericano y se le estaba escapando de a poquito. Lo cierto que ahora el negro está en una posición muy difícil y juega torre C7, que increíblemente es un error porque permitía a Flores rematar el juego en forma brillante. La combinación, esto es bien digno de estos problemas que yo les pongo de mañana siempre, era hermosísima. La jugada era caballo F6. ¿Qué sucede? Hay que comer ese caballo porque en caso de rey H8 las blancas jugaban dama D3 amenazando mate y la idea es muy sencilla. Cuando capturen el caballo, la maquinita sería fatal con el alfil de la dama sobre la casilla H7 y por más que el negro regale el alfil negro, regale el alfil de casilla blanca, no podría evitar las pérdidas materiales y los mates. Entonces contra dama de D3 tendría que jugar G6 y ahí, bueno, que evita que la dama vaya a G6, el peón de F7, no duden, eliminación automática. Después, por ejemplo, acá las negras podrían seguir jugando. Les muestro solo una variante que me pareció muy linda, que es sacrificar primero el alfil de casillas negras para traer el rey a F2 y después de torre por C3, acá las blancas no capturar en G6 con la dama, porque acuérdense que G3 está siendo atacado, no comer la torre tampoco, sino hacer una jugada intermedio re bonita que era alfil C4. Es digna combinación, porque se abre el paso a la torre para amenazar el mate y las negras acá estarían totalmente perdidas, ¿verdad? No les quedaría jugadas a la posición de las negras, ¿no? Por ejemplo, contra torre por caballo, el rey sencillamente se iba. Se está amenazando, fíjense, ¿no? Se está amenazando torre 8. Jaque mate. La torre está en el aire. Y nada, las negras no sé qué podrían hacer acá para salvarse. Por ejemplo, bloquear en E6 sería una opción. Pero bueno, después de dama por torre, fíjense, las blancas están recuperando todo el material y van a seguir ganando porque el caballo está en el aire, la torre está en el aire. Está totalmente perdido. Hubiera sido una hermosísima combinación con caballo F6. Y la variante principal sería entonces, si en caso de G por F6, ahí sí la dama entraría con ganancia de tiempo, rey H8. Y fíjense que a pesar de tener pieza de menos y un par de peones, las blancas tienen tiempo de con dama F5 armar la maquinita. ¿Sí? No le importa la torre, no le importa nada. Se viene el alfil B1 y las negras están perdidas. Por supuesto acá el negro puede hacer los golpes al aire, ¿no? O sea, por ejemplo, si en caso de torre de 7, después que la maquinita está abierta, pegar un jaque, otro jaque, pero las blancas ahí bloquean y se termina todo, ¿no?
Lo cierto que después de torre C7, lamentablemente, Diego no vio que tenía esa combinación. Seguramente los apuros de tiempo habrá visto la jugada y no le dio tiempo de analizar, o pensó que con la jugada de echar la partida dama G4 era un mazazo. Lo cierto que las negras comen en D7. El tema es que si capturan la torre las blancas, la dama negra se centraliza y ya viene a defender. Y tras caballo F6, rey H8, no se puede comer la torre, porque vendría alfil C8, ¿no? Clavando y simplificando el juego, y la ventaja de los dos peones empezaría a imponerse. Igual esta posición se puede seguir jugando, pero la ventaja ya sería por parte de las negras. Entonces, después rey H8, intentó con dama F5, pero bueno, las negras se defendieron con G6, tenían un alfil por F2 también, pero G6 está bien, la dama se retiró, y ahora sí, Jean-Claude no perdona, sacrifica el alfil, hay que capturar, no hay más remedio. Podría intentar, por ejemplo, supongamos rey H1, pero bueno, los alfiles entran con ganancia de tiempo, la idea es sacar a la dama del ataque de H6, ¿sí? Y, por ejemplo, contra rey G2, sacrificar la dama, cambian alfil por, en caso de rey G3, torre D3, están ganando más que material con la simplificación, y bueno, las negras salvaban ahí en el anca un piojo, como quien dice. Bueno, después alfil F2 tuvo que comer, la torre entró, y claro, ahora las negras, un poco con la posición simplificada, ya tienen defensa como tipo rey G7, por eso el blanco atacó a la torre, pero vino este jaque que ya define el juego, ¿no? Lo cierto es que en caso de rey por torre, sencillamente dama por caballo, y las negras con 3 peones de más, el ataque se termina, y nada, ¿no? Por ejemplo, contra dama H6, rey G8, y si no le estoy errando acá, la posición de las blancas es claramente peor, ¿no? No solamente por el material de menos, sino por la expuesta situación de su rey. Bueno, después de dama E5 jaque, las blancas jugaron caballo C a E4, pero tras dama D4 el blanco decidió abandonar. No puede jugar rey F3 por dama por caballo, aprovechando que el alfil está clavando al caballo D4. Y en caso de, por ejemplo, rey F4, la torre viene a F2 porque, bueno, el caballo está bloqueado, ¿no? Está clavado, perdón. Tiene que mover el rey a G4, alfil C8 y se termina la partida. La verdad es una partida emocionante. No tuve tanto tiempo de analizarla porque los videos tienen que ser cortos, pero se me extendió a más de 20 minutos. Bueno, en el día de hoy se va a jugar la 7ª ronda y vamos a ver qué enfrentamientos hay. Obviamente la mesa que va a acaparar todo va a ser la número 1, donde el norteamericano, campeón de Estados Unidos, Samuel Jean-Claude, va a enfrentar de blancas a Jorge Cori, el peruano. Así que bueno, mucha fuerza para Jorge. Tiene 5,5 Samuel, 5 puntos Jorge, y bueno, los dos aspiran a tener esas 4 plazas para poder ir a disputar el mundial, ¿no? En la mesa 2, Jeffrey Sion, el norteamericano, enfrenta a Robert Ungaski, ambos con 5 puntos. En la mesa 3, otro jugador peruano, Emilio Córdoba, enfrenta de blancas a Sergei Erenburg, el norteamericano. Y en la mesa 4, bueno, la gran sorpresa de este torneo al momento, esperemos no secarlo, al amigo chileno, a Sebastián Donoso, al maestro Fide, esperemos que tenga mucha suerte. Fíjense en ese elo 2184 y enfrenta al cubano nacionalizado paraguayo, ahora Neuris Delgado, ¿verdad? De 2613. Nosotros creemos que, bueno, Sebastián ya ha tenido unos enfrentamientos durísimos en las rondas anteriores, así que esperemos que pueda salir airoso de este enfrentamiento. Bueno, para los locales, hinchar ahí por Andrés Rodríguez, que está en la mesa 6, va a ir de blancas, frente a Diego Flores, conocido de él. Así que bueno, ya se han enfrentado más que alguna vez. Para seguir por la senda de los uruguayos, tendríamos que ir a la mesa número 20, con 4 puntos está Rosselli, que iría de negras, va de negras, con Francesca Foisor, la jugadora norteamericana, así que bueno, mucha suerte para Bernardo. Y en la mesa 24 tenemos al maestro internacional Claudio Coppola, que también va con las piezas negras contra el norteamericano, 2549,
¿sí? El San Morandiabandi o algo así. Bueno, espero que les haya gustado el video de hoy y nada, mucha suerte a todos. Acuérdense que las partidas empiezan a las a las 9:30 de la mañana, ¿sí? Tremenda jornada la de este día 7 de junio, que será jueves, donde habrá jornada doble. Así que bueno, mucha suerte a todos y nos estamos viendo en el próximo resumen, ¿eh? Que pasen bien, un abrazo a todos, ¿eh? Chau, chau.